Cuarto, historia del culto del Sagrado Corazón. 25. Hemos querido, venerables hermanos, proponer a vuestra consideración y a la del pueblo cristiano en sus líneas generales, la naturaleza íntima del culto al corazón de Jesús y las perennes gracias que de él se derivan, tal como resaltan de su fuente primera, la revelación divina. Estamos persuadidos de que estas nuestras reflexiones, dictadas por la enseñanza misma del Evangelio, han mostrado claramente cómo este culto se identifica sustancialmente con el culto al amor divino y humano del Verbo encarnado y también con el culto al amor mismo con que el Padre y el Espíritu Santo aman a los hombres pecadores, porque, como observa el doctor Angélico, el amor de las tres personas divinas es el principio y origen del misterio de la redención humana, ya que, desbordándose aquel poderosamente sobre la voluntad humana de Jesucristo y, por lo tanto, sobre su corazón adorable, le indujo con un idéntico amor a derramar generosamente su sangre para rescatarnos de la servidumbre del pecado. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¡Qué angustias hasta que se cumpla! Por lo demás, es persuasión nuestra que el culto tributado al amor de Dios y de Jesucristo hacia el género humano, a través del símbolo augusto del corazón traspasado del Redentor crucificado, jamás ha estado completamente ausente de la piedad de los fieles, aunque su manifestación clara y su admirable difusión en toda la Iglesia se haya realizado en tiempos no muy remotos de nosotros, sobre todo después que el Señor mismo reveló este divino misterio a algunos hijos suyos, y los eligió para mensajeros y heraldos suyos, luego de haberles colmado con abundancia de dones sobrenaturales. De hecho, siempre hubo almas especialmente consagradas a Dios que, inspiradas en los ejemplos de la excelsa Madre de Dios, de los apóstoles y de insignes padres de la Iglesia, han tributado culto de adoración, de gratitud y de amor a la humanidad santísima de Cristo y en modo especial a las heridas abiertas en su cuerpo por los tormentos de la pasión salvadora. Y, ¿cómo no reconocer en aquellas palabras, Señor mío y Dios mío, pronunciadas por el apóstol Tomás y que revelan su improvisa transformación de incrédulo en fiel, una clara profesión de fe, de adoración y de amor, que de la humanidad, llagada del Salvador, se elevaba hasta la majestad de la persona divina? Mas si el corazón traspasado del Redentor siempre ha llevado a los hombres a venerar su infinito amor por el género humano, ¿por qué para los cristianos de todos los tiempos han tenido siempre valor las palabras del profeta Zacarías, que el evangelista San Juan aplicó a Jesús crucificado? Verán a quien traspasaron. Obligado es, sin embargo, reconocer que tan solo poco a poco y progresivamente llegó ese corazón a constituir objeto directo de un culto especial, como imagen del amor humano y divino del Verbo encarnado. Santos, Santa Margarita María. 26. Si queremos indicar siquiera las etapas gloriosas recorridas por este culto en la historia de la piedad cristiana, precisa, ante todo, recordar los nombres de algunos de aquellos que bien se pueden considerar como los precursores de esta devoción, que, en forma privada, pero de modo gradual, cada vez más vasto, se fue difundiendo dentro de los institutos religiosos. Así, por ejemplo, se distinguieron por haber establecido y promovido cada vez más este culto al corazón sacratísimo de Jesús, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio y San Francisco de Sales. San Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por primera vez, con el beneplácito de muchos obispos de Francia, el 20 de octubre de 1672. Pero entre todos los promotores de esta excelsa devoción merece un puesto especial Santa Margarita María Alacoque, porque su celo, iluminado y ayudado por el de su director espiritual el Beato Claudio de la Colombiere, consiguió que este culto, ya tan difundido, haya alcanzado el desarrollo que hoy suscita la admiración de los fieles cristianos y que, por sus características de amor y reparación, se distingue de todas las demás formas de la piedad cristiana. Basta esta rápida evocación de los orígenes y gradual,
desarrollo del culto del corazón de Jesús para convencernos plenamente de que su admirable crecimiento se debe principalmente al hecho de haberse comprobado que era en todo conforme con la índole de la religión cristiana, que es la religión del amor. No puede decirse, por consiguiente, ni que este culto deba su origen a revelaciones privadas, ni cabe pensar que apareció de improviso en la Iglesia, brotó espontáneamente en almas selectas de su fe viva y de su piedad ferviente hacia la persona adorable del Redentor y hacia aquellas sus gloriosas heridas, testimonio el más elocuente de su amor inmenso para el espíritu contemplativo de los fieles. Es evidente, por lo tanto, como las revelaciones de que fue favorecida Santa Margarita María ninguna nueva verdad añadieron a la doctrina católica. Su importancia consiste en que al mostrar el Señor su corazón sacratísimo de modo extraordinario, singular, quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor tan misericordioso de Dios al género humano. De hecho, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres al conocimiento y a la estima de su amor, y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos. 1765, Clemente XIII, y 1856, Pío IX. 27. Además, una prueba evidente de que este culto nace de las fuentes mismas del dogma católico está en el hecho de que la aprobación de la fiesta litúrgica por la sede apostólica precedió a la de los escritos de Santa Margarita María. En realidad, independientemente de toda revelación privada, y solo accediendo a los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de Ritos, por decreto del 25 de enero de 1765, aprobado por nuestro predecesor, Clemente XIII el 6 de febrero del mismo año, concedió a los obispos de Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús la facultad de celebrar la fiesta litúrgica. Con este acto quiso la Santa Sede que tomase nuevo incremento un culto, ya en vigor y floreciente, cuyo fin era reavivar simbólicamente el recuerdo del amor divino, que había llevado al Salvador a hacerse víctima para expiar los pecados de los hombres. A esta primera aprobación, dada en forma de privilegio y aún limitada para determinados fines, siguió otra, a distancia casi de un siglo, de importancia mucho mayor, y expresada en términos más solemnes. Nos referimos al decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 23 de agosto de 1856, anteriormente mencionado, por el cual nuestro predecesor Pío IX, de feliz memoria, acogiendo las súplicas de los obispos de Francia y de casi todo el mundo católico, extendió a toda la Iglesia la fiesta del Corazón Sacratísimo de Jesús y prescribió la forma de su celebración litúrgica. Fecha esta, digna de ser recomendada al perenne recuerdo de los fieles, pues, como vemos escrito en la liturgia misma de dicha festividad, desde entonces el culto del Sacratísimo Corazón de Jesús, semejante a un río desbordado, venciendo todos los obstáculos, se difundió por todo el mundo católico. De cuanto hemos expuesto hasta ahora, aparece evidente, venerables hermanos, que en los textos de la Sagrada Escritura, de la tradición y de la Sagrada Liturgia, es donde los fieles han de encontrar principalmente los manantiales límpidos y profundos del culto al corazón sacratísimo de Jesús, si desean penetrar en su íntima naturaleza y sacar de su pía meditación sustancia y aumento para su fervor religioso. Iluminada y penetrando más íntimamente mediante esta meditación asidua, el alma fiel no podrá menos de llegar a aquel dulce conocimiento de la caridad de Cristo en la cual está la plenitud toda de la vida cristiana, como, instruido por la propia experiencia, enseña el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que, según las riquezas de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu ser fortalecidos en virtud en el hombre interior y que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en caridad, a fin de que podáis conocer también aquel amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de toda la plenitud de Dios,
de esta universal plenitud es precisamente imagen muy espléndida el corazón de Jesucristo, plenitud de misericordia, propia del Nuevo Testamento, en el cual Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y amor para con los hombres, pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Culto al corazón de Jesús, culto en espíritu y en verdad. 28. Constante persuasión de la Iglesia, maestra de verdad para los hombres, ya desde que promulgó los primeros documentos oficiales relativos al culto del corazón sacratísimo de Jesús, fue que sus elementos esenciales, es decir, los actos de amor y de reparación, tributados al amor infinito de Dios hacia los hombres, lejos de estar contaminados de materialismo y de superstición, constituyen una norma de piedad en la que se cumple perfectamente aquella religión espiritual y verdadera que anunció el Salvador mismo a la samaritana: ya llega tiempo y ya estamos en él. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no es justo decir que la contemplación del corazón físico de Jesús impide el contacto más íntimo con el amor de Dios, porque retarda el progreso del alma, en la vía que conduce directa a la posesión de las más excelsas virtudes. La Iglesia rechaza plenamente este falso misticismo, al igual que, por la autoridad de nuestro predecesor Inocencio XI, de feliz memoria, condenó la doctrina de quienes afirmaban: no deben las almas de esta vía interna hacer actos de amor a la bienaventurada Virgen, a los santos o a la humanidad de Cristo, pues como estos objetos son sensibles, tal es también el amor hacia ellos. Ninguna criatura, ni aun la bienaventurada Virgen y los santos, han de tener asiento en nuestro corazón, porque Dios quiere ocuparlo y poseerlo solo. Los que así piensan son, naturalmente, de opinión que el simbolismo del corazón de Cristo no se extiende más allá de su amor sensible y que no puede, por lo tanto, en modo alguno, constituir un nuevo fundamento del culto de la tría, que está reservado tan solo a lo que es esencialmente divino. Ahora bien, una interpretación semejante del valor simbólico de las sagradas imágenes es absolutamente falsa, porque coarta injustamente su trascendental significado. Contraria es la opinión y la enseñanza de los teólogos católicos, entre los cuales Santo Tomás escribe así: a las imágenes se les tributa culto religioso, no consideradas en sí mismas, es decir, en cuanto realidades, sino en cuanto son imágenes que nos llevan hasta Dios encarnado. El movimiento del alma hacia la imagen, en cuanto es imagen, no se para en ella, sino que tiende al objeto representado por la imagen. Por consiguiente, del tributar culto religioso a las imágenes de Cristo, no resulta un culto de la tría diverso ni una virtud de religión distinta, por lo tanto, es en la persona misma del Verbo encarnado donde termina el culto relativo tributado a sus imágenes, sean estas las reliquias de su acerba pasión, sea la imagen misma que supera a todas en valor expresivo, es decir, el corazón herido de Cristo crucificado. Y así del elemento corpóreo el corazón de Jesucristo y de su natural simbolismo es legítimo y justo, que, llevados en alas de la fe, nos elevemos no solo a la contemplación de su amor sensible, sino más alto aún hasta la consideración y adoración de su excelentísimo amor infundido, y, finalmente, en un vuelo sublime y dulce, a un mismo tiempo, hasta la meditación y adoración del amor divino del Verbo encarnado. De hecho, a la luz de la fe, por la cual creemos que en la persona de Cristo están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina, nuestra mente se torna idónea para concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. En realidad, estos amores no se deben considerar sencillamente como coexistentes en la adorable persona del Redentor divino, sino también como unidos entre sí por vínculo natural, en cuanto que al amor divino están subordinados el humano espiritual y el sensible, los cuales dos son una representación analógica de aquel. No pretendemos con esto que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino,
pues que no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen creada la íntima esencia de este amor, pero el alma fiel, al venerar el corazón de Jesús, adora juntamente con la Iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado al género humano, contaminado por tantos crímenes. La más completa profesión de la religión cristiana. 29. Por ello, en esta materia, tan importante como delicada, es necesario tener siempre muy presente cómo la verdad del simbolismo natural, que relaciona al corazón físico de Jesús con la persona del Verbo, descansa toda ella en la verdad primaria de la unión hipostática, en torno a la cual no cabe duda alguna, como no se quiera renovar los errores condenados más de una vez por la Iglesia, por contrarios a la unidad de persona en Cristo con la distinción e integridad de sus dos naturalezas. Esta verdad fundamental nos permite entender cómo el corazón de Jesús es el corazón de una persona divina, es decir, del Verbo encarnado, y que, por consiguiente, representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y nos tiene aún. Y aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se considera, en la práctica, como la más completa profesión de la religión cristiana. Verdaderamente, la religión de Jesucristo se funda toda en el hombre Dios mediador, de manera que no se puede llegar al corazón de Dios sino pasando por el corazón de Cristo, conforme a lo que Él mismo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siendo esto así, fácilmente se deduce que el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres. Dicho de otra manera, este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación. Además, considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo que el Divino Maestro legó como sacra herencia a sus apóstoles, cuando les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El precepto mío es que os améis unos a otros, como yo os he amado, mandamiento este, en verdad nuevo y propio de Cristo, porque, como dice Santo Tomás de Aquino, poca diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues, como dice Jeremías, haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Pero que este mandamiento se practicase en el Antiguo Testamento a impulso de santo temor y amor, se debía al Nuevo Testamento, en cuanto que, si este mandamiento ya existía en la antigua ley, no era como prerrogativa suya propia, sino más bien como prólogo y preparación de la ley nueva.